Hola amigos de Café y Oración, de Brian Coffee. En el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir con un amigo de toda la vida, con Bernardo Prieto, desde el área metropolitana de Dallas, Texas. Hola Bernardo, ¿cómo te encuentras? Muy bien, William. Muy gozoso de verte y de escucharte. Un saludo muy fraternal a ti y a toda la audiencia de tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bernardo, ¿qué tantos recuerdos que tenemos en nuestra vida en Colombia? Eh, Qué bonito. Bueno, a los amigos que están siguiendo el devocional diario para todos, que tenemos como acróstico dedito, devocional diario para todos. En este año, pues estamos con el énfasis en cultura de amor y misericordia. Número uno, amar a Dios. Número dos, amarnos a nosotros mismos. Y número tres, amar al próximo. Haciendo énfasis en eso, hemos venido leyendo la escritura desde el año 2008, una vez cada año, siguiendo la guía que aparece en la parte final de la Biblia, que tiene como versión la Biblia de las Américas. En el día de hoy, que corresponde al domingo 31 de julio, corresponde que cada uno de los que están siguiendo la guía de lectura bíblica en un año puedan escudriñar en sus casas Salmo 54, Salmo 55, Salmo 56 y Romanos capítulo 3. No podemos, este no es un programa teológico, este no es un programa informativo, no podemos leer los pasajes y explicarlos, no pretendemos eso. Pretendemos es que los amigos que están en el gimnasio, después de haber hecho su lectura diaria, que han sacado su tiempo a solas con Dios, adorando, orando, en meditación, bueno, en quietud, como sea, puedan complementar los amigos que están conduciendo. Tenemos reportes que nos escuchan desde algunas cárceles o prisiones. Allá pues estudian la palabra, tienen 24 horas, leen la palabra y escuchan estos audios. Los saludamos desde aquí. Pero antes de irnos a entrar en la palabra, conozcamos un poquitico de Bernardo Prieto. Bernardo, actualmente estás viviendo en el estado de Texas, ¿es correcto? Así es, en el área de Dallas, en una ciudad llamada Plano, a 20 millas al norte del downtown de Dallas. Sí, ¿Cuántos años viviendo en los Estados Unidos? 23 años viviendo en este país, recibiendo muchas bendiciones. Ha sido un tiempo de crecimiento y realmente aquí en este país. Sí. Ahí Hemos está. tenido oportunidad de, perdóname, tenido oportunidad de vivir aquí, tener muchas bendiciones y al mismo tiempo esforzarnos en bendecir esa tierra que pisamos. Sí, claro. Bueno, pues tengo muy buenos recuerdos contigo en la ciudad de Medellín, cuando éramos miembros de la misma congregación y compartíamos con nuestras esposas, Sarita y Leticia. Recuerdo tus dos niñas muy pequeñas. En estos días hemos entrevistado o hemos compartido este programa con Ana María, que también estuvo con nosotros, muy querida, el cual, pues fíjese, era una niña, yo era un adulto y bueno, con el tiempo pues hemos seguido, nos perdemos por tiempo, pero es como cuando hay amistad como que pareciera que no pasara el tiempo, ¿no? Pareciera como que nos vimos ayer. Así es, William. Así es, y es muy grato recordar todo esto de los inicios en los caminos del Señor en ese tiempo en Medellín. Fue algo grandioso, porque siempre todos tenemos una historia bastante impactante de dónde nos sacó el Señor. Y ver, cuando tú mencionas la familia, es lo más valioso que tenemos, y ver crecer estas hijas en los caminos del Señor y verlas ahora caminar ya con casadas, adultas, en los caminos del Señor, con su fe fuerte y siempre dependiendo del Señor y caminando con firmeza. Esto es muy lindo y
es de darle gracias a Dios cada día. Así es. Bernardo, yo recuerdo que tú como en la parte laboral profesional, pues tú trabajas en una gran compañía del sector eléctrico en Colombia y en otros países, pero también recuerdo que tú eras líder o trabajabas con el Ministerio Gedeones Internacional en Colombia, en México, Estados Unidos, y ahorita que estoy en México, solo que no coincidimos en los años que estuviste aquí como director nacional de Gedeones Internacional, pero cuéntanos algo de los Gedeones de Colombia, en dónde están, qué hiciste en México, cómo se mueven actualmente a nivel internacional. Cuéntanos algo del Ministerio Gedeones Internacional, porque muchas de las personas que me están escuchando aquí han recibido escrituras o nuevos testamentos, ya sea en una clínica o en un hotel o en el ejército. Bueno, tantos medios y gente que invierte su tiempo y su dinero para mandar a imprimir escrituras. Nuevos Testamentos principalmente, lo que yo recuerdo, no sé si ya tienen Biblia completa, no lo sé, pero cuéntenos de eso, infórmenos sobre el Ministerio Gedeones Internacional, que me pareció, mi papá fue Gedeón Internacional un tiempo Así fue. y fue de las cosas bonitas que yo recuerdo que le hacían sentido a su vida. Y bueno, Bernardo, pues usted ha estado en ese ministerio tanto tiempo. Compártanos algo del ministerio para los que estamos aquí escuchando en el día de hoy, 31 de julio, algo del testimonio en Gedeones. Muchas gracias por pedirme esto, William, porque es muy recién que yo había conocido los caminos del Señor. Conocí de este ministerio por alguien que era miembro ahí en la congregación donde asistíamos. Él fue uno de mis primeros maestros. Hacia el pastor. Entonces nos invitó a mi esposa y a mí a participar de una reunión, y ahí fue en 1988 cuando yo me hice miembro de esta asociación. Son unos 36 años sirviéndole al Señor en esta asociación, y cuando siempre es una asociación de voluntarios, lo que hace la asociación es distribuir la palabra de Dios escrita en 5 áreas claves de la sociedad, como las mencionaste: hospitales, hoteles, escuelas, universidades, las cárceles y las instituciones militares, a todos los militares. Entonces, aportamos voluntariamente para esto en todo el mundo. La asociación está en unos 200 países y territorios alrededor del mundo. Y hay países donde el ingreso per cápita es mayor y se desarrolla el ministerio, aportan más para sostener los países de menos ingresos, en América Latina, en África, en Asia, etc. Entonces, durante un buen tiempo estuve trabajando con el ministerio, digo trabajando como voluntario, perteneciendo a la asociación y haciendo la labor con los grupos locales de Gedeones que llamamos campamentos. En Medellín teníamos nuestro grupo local y íbamos a las cárceles, a las escuelas. Entonces, esto fue un tiempo muy lindo. Y hay muchos testimonios de personas que recibieron escrituras de nuestra mano, Nuevos Testamentos, y que conocieron al Señor por esa razón. Colocamos también las Biblias completas en los Estados Unidos y otros países. Colocamos Biblias completas. En los países de América Latina, Asia, África, estos países llamamos de alcance, que el ministerio llama de alcance, se coloca un Nuevo Testamento ya de un formato tamaño media carta para los hoteles. Bueno, ese fue el tiempo que pudimos desarrollar el ministerio ahí en Medellín en 1999, cuando vinimos a vivir aquí a los Estados Unidos. Tenía la intención de venir por algún tiempo, unos 6 meses, estar con mis hijas que estaban viviendo aquí en el área de Washington, D.C. Cuando vinimos, pero después de que yo
me jubilé voluntariamente en un programa de ISA, Interconexión Eléctrica, con el que yo trabajaba. Entonces me jubilé a temprana edad y venía a visitar a mis hijas. Estando ahí y estando estudiando inglés, recibí una llamada de la oficina principal del Ministerio de Geodones Internacionales, de la asociación, que es en Nashville, Tennessee. Y se habían dado cuenta que yo estaba aquí, que me había jubilado. Alguien que me conocía, liderando este ministerio en Colombia y haciendo algunas cosas de desarrollo del ministerio allá, me recomendó. Entonces me ofrecieron el representar la asociación en América Latina, así comencé en 1999, en julio de 1999, como representante internacional por América Latina, viajando por toda América Latina y el Caribe. Después, la asociación fue creciendo, se expandió, entonces ya yo quedé como representante en el Caribe, Centroamérica, México, y después, en el 2006, fui asignado como director nacional de México y ahí estuve 7 años dirigiendo la asociación en México y desarrollando un liderazgo nacional en México que logramos en el 2013, donde ya me trajeron acá. Trajeron acá a la oficina principal de Nashville y ya los 3 últimos años o 4 de trabajar con el ministerio ya me jubilé. Sigo siendo miembro de la asociación. En México fue grandioso el trabajo que se hizo en esos 7 años de empezar, en que lográbamos distribuir en un país tan grande como México. En esa época la población se contaba, según el censo reciente allá, se contaba entre 112 millones de habitantes. Y en esos 112 millones de habitantes y con en los 14 últimos años de trabajo con la Asociación de México, se habían entregado unos 85,000, no 85,000, 8,500,000 Nuevos Testamentos, pero en 14 o 16 años. Y nosotros logramos, gracias a Dios y al liderazgo que se levantó en México, en que cuando yo dejé México en el 2013, perdón, ya la distribución era cerca de 1,000,000 por año, 1,000,000 de ejemplares de la palabra de Dios distribuidos por año. Hoy, 2022, México está colocando en las manos de personas que no conocen al Señor alrededor de 2 millones de escrituras por año, con un equipo de liderazgo ya desarrollado, gracias a Dios por la tecnología también que se aprovechó. Lo mismo que si la iglesia crece, también los ministerios crecen. Eso es lo que ha pasado también y nos da mucho gusto contar esto. La semana pasada fue la convención, la número 123 Convención Internacional, y fue aquí en el área de Dallas, en Grapevine, y fue muy grato encontrar a estos líderes de México otra vez, muchos líderes del mundo que yo conocí durante el tiempo como staff de la asociación y del ministerio, conocerlos y ver los testimonios y encontrarse uno con personas de Colombia, de Costa Rica, de otro país, que dicen, mira, yo soy Gedeón porque una vez tú fuiste a la iglesia a hablar y me llamó mi atención y desde eso yo estoy en este ministerio haciendo una labor. Son cosas muy agradables. Como tú me decías ahora, una de las grandes bendiciones también fue tener una gran cantidad de siervos de Dios, pastores y hombres de ministerio en esos países, sobre todo en México, tener una gran cantidad de amigos entrañables en este ministerio. Pero sobre todo, el que la palabra de Dios ha corrido y ha sido glorificada. En un país como México, que yo llamo, que llegué a conocer, a disfrutar esa cultura, porque es un país sui generis. Dentro de los países hispanoamericanos, es un país totalmente sui generis, una cultura sui generis, totalmente. Así que
que el Señor se haya movido y la palabra sea glorificada en un país con esa diversidad étnica, con esa influencia europea, sobre todo francesa, por ejemplo, que se ve tanto en Ciudad de México y en algunos otros lugares. Entonces, es grandioso lo que el Señor ha hecho y sobre todo sentirnos muy bendecidos por ser usados por Dios. Bernardo, supongo que, que conoció de los 30 y tantos estados que hay en México, debió conocer la mayoría, ¿no? Y disfrutar de la gastronomía mexicana y de Claro que los... sí. Conocí los 32 estados, estuve en ellos y disfruté de ellos, desde Chiapas hasta Chihuahua, no, hasta Baja California Norte y Baja California Sur. Y disfrutar la gastronomía, como tú dices, es algo espectacular de experimentar una tlayuda en Chiapas, en el sur de México. Sí, sí. Y los que saben de las tlayudas y los que no son mexicanos que conocen las tlayudas, es de asustarse con semejante tamaño. Así como el desayuno o la primera comida muy temprano en Ciudad de México, cuando hace frío con la, hombre, olvida uno esta bebida de arroz que se toma caliente en la mañana. O sea, bueno, es El espectacular. atole, el atole. El atole, el atole con el tamal entre un pan, es maravilloso. Sí, todo eso lo experimentamos temprano en la mañana, tarde en la noche, porque muchas veces fueron experiencias como conducir un equipo de 65 hombres a distribuir la palabra de Dios en la Universidad Autónoma de Ciudad de México. En ese entonces eran unos 120,000 entre estudiantes y profesores, de llegar desde las 5 de la mañana de un día hasta las 7 de la noche y entregar 91,100 ejemplares de la palabra de Dios a toda la gente que circulaba Qué por allí. bonito. Son cosas, son experiencias que hemos tenido, que el Señor nos ha permitido vivir. ¿Sí? Ah, hermoso, hermoso. Y yo recuerdo, yo siempre quise ser Gedeón, no, no se me dio la oportunidad cuando, por estar viajando, bueno, y tantas cosas, y ya luego, pues, para ser Gedeón no se puede ser ministro de tiempo completo o estar afiliado, ¿no? Porque evitan el proselitismo, ¿no? Que se utilicen los recursos de las escrituras para hacer proselitismo dentro de una denominación o una organización. ¿Es correcto? Así es. Los miembros de la asociación somos laicos, entendiendo por laico personas que no tienen una investidura religiosa ni son ordenados como pastores, y esa es la condición. Claro. Personas que tengan cierta autonomía para manejo de su tiempo, lo cual es bueno porque esas personas que tienen autonomía para manejo de su tiempo saben muy bien el valor del dinero y del tiempo para aprovechar esos recursos. Y Claro. no hacerlo de una manera proselitista o religiosa que puede cerrar puertas, sino hacerlo más bien en que sea la palabra de Dios misma la que llegue al corazón de las personas. No, maravilloso porque en esa labor, en esa labor que es de cuerpo de la iglesia, el hecho de no estar no tener una afiliación a una organización como tal, permite servir a todo el cuerpo, ¿no? Como la sangre sirve a todo el cuerpo, ¿no? La sangre no dice soy del hígado, soy del corazón, soy del cerebro, soy de un dedo, sino que circula por todo el cuerpo, prestando un servicio como el oxígeno dentro del ser humano, ¿no? Como, qué interesante, qué bonito esto, ¿no? Así es, Porque, no es denominacional. Pueden pertenecer a la asociación hombres que sean miembros de congregaciones cristianas, evangélicas, en cualquier denominación. Entonces, eso trasciende las denominaciones y se puede trabajar muy bien. Es sorprendente cómo testimonios dentro de la misma asociación
de personas que llegan a decir, hombre, yo no sabía que era tan grato y que yo sin ningún inconveniente yo podía compartir un ministerio, un trabajo, un servicio con un bautista o con un presbiteriano, etcétera. Testimonios como esos, Claro, porque nos juntamos en la oración, coincidimos en la oración, porque hay unos objetivos espirituales en este servicio que yo llamo un servicio a la sociedad, pero la sociedad, la asociación tiene unos objetivos espirituales, hombres que leen la palabra, hombres de claro. fe, hombres que damos, hombres de corazón compasivo, hombres eh, hombres que leemos la palabra, Claro. hombres de oración. Entonces, esos objetivos son los que enmarcan esa labor espiritual y que hacen crecer realmente, hacen crecer espiritualmente a sus miembros. Muy bien, Bernardo. Eh, Qué bonito que existan estos ministerios y que son de bendición para toda la sociedad en general, porque eh, supongo que deben haber cientos de testimonios de gente que ha conocido al Señor en una cárcel, en el ejército, en un hotel. Supongo que eso ahí deben haber testimonios, pero por montones. Cantidades, William, muchos. En la convención que acaba de pasar, ahora aquí, tuvimos 10 o 12 personas que dieron testimonio a todos los asistentes. Entre ellos, por lo menos 6 u 8 de ellos, pastores. Entonces, fíjate, personas que después de conocer al Señor tienen un llamado. Entonces, no solamente ellos, sino la multiplicación que se da por el trabajo de ministerio que estas personas hacen. Es algo sorprendente. Lo deja uno de verdad eh, muy agradecido y sorprendido por la fidelidad de Dios. Qué bueno. Pues muy bien, para mí es un gusto, un honor, un privilegio tener a Bernardo Prieto desde el área metropolitana de Dallas compartiendo comentando este devocional diario para todos. Hoy, 31 de julio, corresponde la lectura, escudriñar en la versión que usted lo prefiera, la que esté haciendo. Motivamos a que cada año lo hagan en una versión diferente. Inclusive tenemos personas que lo han hecho en idiomas diferentes, Bernardo, que se motivan a leer la Biblia en otro idioma, ¿no? La riqueza que tenemos de tantas traducciones, entidades o organismos como las sociedades bíblicas, ¿no? Yo cuando compraba esas revistas de los testimonios de sociedades bíblicas y ver cómo esos traductores de la Biblia traducen a los idiomas o a los dialectos, y esos son unos testimonios hermosos, ¿no? Esos son testimonios hermosos, esas revistas son como de colección, uno la lee y como que quiere guardarlo, como que quiere volverla a leer, ¿no? Tanta gente que dedica toda su vida, por ejemplo, para que la Biblia se conozca en un dialecto casi que está a punto de desaparecer, pero allá llega la Biblia traducida, ¿no, Bernardo? Así es. Y tú Qué has mencionado bonito. una cosa muy clave, el leer no solamente otras versiones, sino leerlo en otro idioma. Para, para nosotros, para mi esposa y para mí, ha sido de gran bendición el poder leer la Biblia en inglés, escucharla en inglés, porque nos ha servido para crecer espiritualmente, no te imaginas cuánto. Y cuando uno lee la palabra, pues esto es algo que se me olvidó mencionar y que viene aquí al caso del devocional de Dedito, donde están ustedes animando a la gente a leer la palabra en un año. En el Ministerio de Gedeones leemos la palabra de Dios, la Biblia, durante un año con un calendario que los Gedeones nos proporcionan. Pero usted puede leer la Biblia en un año con cualquier otro calendario que quiera. Ahora, el leer cada vez que tú lees la palabra, pasas por ese pasaje, así sea en la misma versión, tú tienes un conocimiento además. Es la prueba, es una de las pruebas de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, ¿cuánto más cuando tú la lees en otro idioma? Ejemplos hay muchos de enriquecimiento
de entendimiento y de comprensión de un pasaje cuando en otro idioma se lo explican a uno. Por ejemplo, eh, en versiones del español dice, nadie puede agregar, por más que se esfuerce, a su estatura un codo. Un codo, un codo. Y dice, pues claro, es que un codo son como 45 centímetros o algo así, ¿no, William? Pues claro, eso es imposible. Pero cuando en inglés, una versión en inglés, dice, nadie por más que se esfuerce podrá añadir a su vida un minuto, que es en la versión en inglés. Entonces, ya eso dice uno, claro, es que un minuto es algo muy corto de tiempo. Entonces, es como más significativo de la imposibilidad que tiene el hombre de hacer algo por Claro, sí mismo. ¿Te das cuenta? claro. Ejemplo simples como es. Así que no solamente en otras versiones, y yo he empezado, porque uno viene y dice, no, no, es que la que me gusta es X versión, ¿cierto? Entonces, pero yo he empezado, desde el año pasado, a mirar otras versiones. Por ejemplo, la de la Biblia de las Américas, precisamente. Es una que he estado mirando. Me gusta, me dice uno, caramba, hay otras cosas, otros matices y otros significados que le van dando a la palabra y que lo van haciendo crecer y entender a uno mejor y conocer mejor la palabra. Es cierto. Bernardo, si nos está escuchando, nos están escuchando en todo el mundo de habla hispana, en todo el continente americano, en Europa, en África, nos están escuchando, eh, aún en Filipinas nos escuchan. Bernardo, si hay alguien que quiera vincularse a la Asociación de Gedeones Internacionales, ¿qué debe de hacer? Debe hablar, primero que todo, hablar con su pastor, porque, y a través del pastor, eh, ubicar a un Gedeón del grupo de Gedeones en su ciudad. Y muy posiblemente el pastor conoce a uno de los Gedeones. Otra posibilidad es buscar el directorio telefónico y muchos de los grupos de Gedeones locales tienen un aviso allí. Otra forma es ir al internet y buscar Gideons.org, Gideons.org. Está en Y inglés, o sí, también está en español. está en inglés. Algunos países en español tienen su página, algunos países hispanos tienen su página en español, pero la página oficial del ministerio para todo el mundo es en inglés, pero ahí puede encontrar uno una dirección o donde preguntar, dígame un Gedeón local en la ciudad tal. Digamos, si alguien en Manila quiere comunicarse con los Gedeones, por favor, quiero contactar a alguien aquí en Manila, si pueden decírmelo. Y hay formas, lo van a contactar, le van a dar un contacto para eso. Entonces, Gideons.org. Gideons, Muy bien. O sea, Gedeones traducido al inglés, sí, Gideon, Gideons, Gideon. Muy en bien. inglés.org. Bernardo, le cuento que aquí en esta ciudad donde estoy empezó a llover y cuando llueve las comunicaciones se ponen un poco delicadas. Esperemos que es una ciudad plana, pero esta Sí, ciudad se pone complicada la comunicación. Bueno, vamos a ir a Salmo 54. Eh, Cuéntenos, nuestro amigo Bernardo, cuéntenos qué relevante tiene para compartir con el auditorio. Son 7 versículos. ¿Qué le llamó la atención del Salmo 54? bueno, primero que todo, el Salmo 54 es un salmo de David en el que él pide protección a Dios contra sus enemigos. Protección contra los enemigos. ¿Qué hay que destacar primero que todo del salmista David? David era un hombre valiente, un hombre avesado en la guerra, pero un hombre que dependía de Dios. Fíjate que
nunca él pensaba, no, pues yo con los enemigos puedo, así como le dijo a Saúl cuando Saúl le dijo, no, pero tú eres un muchacho para ir contra ese gigante. Y le dijo, su majestad sabe que yo defendía mis ovejas de los osos con mi mano. Maté osos, maté un león, ¿cierto? Pero David, antes que nada, dependía de Dios y pide a Dios le libre de sus enemigos. Dice, oye mi oración. Y hay una cosa bien importante aquí. ¿Cuál fue la época en que vivió David? David vivió la época del antiguo, del Antiguo Testamento, digamos así, de la época en que esa gracia después de Jesucristo que vino y que nosotros conocemos. O sea, el Espíritu de Dios se movía, pero no como se mueve después de Jesucristo. Bueno, eso es otro tema. Pero para David era claro esa presencia de Dios y lo buscaba en oración. Tanto que se dice, David era un hombre conforme al corazón de Dios. Qué gran título el que el Señor le concedía a David. Entonces, llama la atención ahí, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Es impactante porque es la evidencia de David buscando a Dios en oración. Dice, voluntariamente sacrifica, en el versículo 6, voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Voluntariamente sacrificaré a ti. ¿Qué sacrificio hacía David? Pues podemos decir el sacrificio de su tiempo, el sacrificio de buscar voluntariamente la presencia de Dios. Y David experimentaba esa presencia de Dios porque termina diciendo en el versículo 7, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Ahí veía David, ve el resultado de su oración y esa fidelidad de Dios para con él. Así que es un salmo bellísimo pidiendo protección contra los enemigos, porque él sabía que en sus propias fuerzas él no iba a ser capaz con él. Sería capaz tal vez con el hombre, pero no con esa fuerza que él intuía o con ese espíritu que movía a sus enemigos. Como lo vamos a ver en el salmo, en el salmo siguiente también. Así que ese es mi pensamiento y lo que yo destacaría del Salmo 54. Sí, estuve consultando para la lectura de este Salmo 54 el contexto en el que fue compuesto, ¿sí? El Salmo, y porque se habla y corresponde al pasaje, los amigos que tengan tiempo tomen nota, corresponde al pasaje del primer libro de Samuel capítulo 23. Primer libro de Samuel capítulo 23, cuando la gente del desierto de Ziph, Z y F, del desierto de Ziph, se ofrecen a entregar a David, a Saúl. Entonces, Saúl estaba persiguiendo a David. Eh, eh, ha liberado una ciudad que se llama Keila, simpáticamente una ciudad que se llama Keila, la ha liberado David de los filisteos, una ciudad de puertas y cerrojos, una fortaleza, la ha liberado los filisteos y le pregunta a Dios, como decía Bernardo, ¿no? Siempre David está consultándole a Dios, Dios, ¿qué voy a hacer? Me quedo, ¿será que me entregan? Sí, lo van a entregar. Se va al desierto y la gente inclusive en el desierto, eh, por conveniencia política, ¿no? Deciden traicionar a David e informarle a Saúl dónde se encuentra, ¿no? Entonces aparecen como enemigos gratuitos. Bernardo, ¿en tu vida te han aparecido enemigos gratuitos, gente extraña que se ha levantado contra ti, queriendo Claro, lastimarte? claro que sí, claro.
y en las empresas seculares en que uno ha trabajado, como también en las áreas de ministerio en las que uno está. Porque el hombre no dejará de ser hombre. Y eso es lo importante de David, que sabía de sus limitaciones y sabía que él era hombre, ¿cierto? Y tú lo dices muy bien, en el contexto histórico en que David clama al Señor para que lo defienda de sus enemigos. Esos cifeos, lo dices muy bien, esos cifeos fueron a Saúl como quien dice a delatarlo, pero lo hacen de una forma soslayada. Dice, rey, ¿no será que David está por allá en una tierra? Sí, sí, Ellos sí, sabían sí. dónde estaba. Claro, claro, claro. Sí, pero van con una cierta forma, sí, para que David ahí mismo, claro, enfilara sus baterías a perseguirlo, claro. Y Claro mire que que sí. al final ahí en primer libro de Samuel, capítulo 23, aparece Jonathan, ¿no? El hijo de Saúl yendo a encontrarse con David y es donde hacen como ese pacto entre ellos, ¿no? De que, de que ya Jonatán reconoce que David va a ser el siguiente rey después de su padre Saúl y hacen un pacto, un acuerdo entre amigos de respetar ese mandato de Dios, ¿no? Qué bonito. Así es, sí. Todo el tiempo parecen enemigos gratuitos, ¿no? Bernardo, Todo el esa es tiempo, una realidad. Es una realidad con la cual nos tenemos que enfrentar en esta humanidad. todo el tiempo, todo el tiempo. Y siempre lo primero que uno debe hacer, y es aprendiendo de David, es consultarle al Señor, porque Consultar. cuando uno está en un conflicto, no está ajeno a que nosotros, uno mismo, tenga culpa de estar en ese conflicto y tiene que Claro, estar consciente de cuál claro, es la participación mía en esto, claro, claro, porque claro, somos humanos, claro que claro, sí, claro. pero siempre esos enemigos gratuitos surgen y a veces en la ingenuidad de uno dice, está uno hablando con el enemigo, un tiempo después se da cuenta que está hablando con el enemigo, caramba, y la cabo se dice, caramba, pero sí, surgen de ahí mismo, de los que están rodeándolo, es cierto. En la versión que tengo yo aquí, que es la Biblia textual, versión 4, en el Salmo 54, 6, habla de con ofrenda voluntaria te ofreceré sacrificios. Ajá. ¿Sí? Entonces David, es decir, eh, David aparte, complementa su oración haciendo ofrendas voluntarias, ¿no? Y sacrificando, quién sabe de lo que traía. No hay detalles, pero David eh, no se presenta con las manos vacías delante de Dios, ¿no? A su oración, sino que se presenta acompañado de una ofrenda. Y quiero resaltar ahí, por ejemplo, ya que Bernardo ha sido miembro de la asociación Gideon o Gedeones Internacionales. Bernardo, todo lo que hace esta asociación lo hacen con fondos obtenidos de ofrendas voluntarias que hacen todos estos hombres de negocios, ¿es correcto? Así es, con ofrendas voluntarias de los miembros de la asociación y con ofrendas voluntarias de las congregaciones, Las de congregaciones. los fieles, en las congregaciones donde los pastores muy generosamente permiten que se ofrende para la asociación. A la asociación. Exactamente, esas ofrendas voluntarias y es maravilloso ver cómo ese dinero se multiplica en la palabra de Dios en todo el mundo. Es muy grato eso. Cuando usted habla de que a la fecha en México pueden estar anualmente repartiendo cerca de 2 millones de escrituras, eso tiene un costo, eso no es gratuito, imprimir, mandar a imprimir, transportar, entregar, el tiempo que ofrece la logística de distribución, como sea, es una ofrenda voluntaria, nadie lo está obligando a hacerlo, lo hace porque le nace de lo más profundo de su corazón ofrendarle al Señor. Qué bonito. Así es. Claro, eso tiene un costo alto. No tenemos que mencionar las cifras, pero a nadie escapa que un ejemplar, no me preparé para mostrarte un ejemplar
Ya muchísimas personas lo conocen. A nadie escapa que eso tiene un valor, una linda presentación de la palabra de Dios. Así es. Muy bien. Bueno, Bernardo, vamos al Salmo 55. El Salmo 55, el Salmo de David, plegaria de David que pide la destrucción de sus enemigos. ¿Qué hay que destacar aquí, William? O pues, en mi parecer, cuando dice David y pide al Señor en oración la destrucción de los enemigos, contrasta con algo que nosotros conocemos en la gracia, en la época de la gracia, dice, amad, amen a sus enemigos, ¿cierto? Entonces dice uno, bueno, ¿qué contraste este? Porque David está pidiendo la destrucción de sus enemigos. Pero atención, aquí vuelvo a mencionar y trato de hacer que nos fijemos en esto, a toda la audiencia que ha leído el pasaje y entonces después de yo decirle esto, vuélvanlo a leer. Porque aquí David está hablando en su espíritu, comunicándose con Dios en su espíritu, en esa profundidad del espíritu, y él siente, él intuye, o digamos así, conoce ese espíritu que mueve a la gente, que mueve a las personas. O sea, aquí está pidiendo la destrucción de los enemigos, pero en un sentido espiritual. Destruye esas potestades, porque atención a algo. ¿Quién era un perseguidor, el principal perseguidor de David? ¿Quién era? Saúl, el rey Saúl. Y el respeto, la devoción que David, como vasallo de Saúl, sentía por Saúl, porque siempre lo llamó el ungido de Dios, el ungido del Señor, y lo respetó. Y si vamos a otros pasajes ahí en el libro en el libro primero o segundo de Samuel, donde está toda la historia de David, le perdonó la vida cuando tuvo a Saúl en sus manos. O sea, cuando David habla destrucción de los enemigos, entonces podemos ver, pues él mismo hubiera podido destruir su enemigo si él hubiera considerado que su enemigo era David, el Saúl, el rey Saúl. Sus enemigos eran eso que trasciende a la humanidad, esas potestades. Él ya conocía eso en su comunión íntima con Dios, sabía lo que pasaba en medio de los hombres. Entonces dice, escucha otra vez, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica, le dice al Señor. Mi corazón está dolorido dentro de mí, dice el versículo 4, y terrores de muerte sobre mí han caído. Claro, como hombre que es, David teme a la muerte, pero él dice, entonces, en esa comunicación espiritual con Dios, atención al versículo 6, que dice, y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Él habla, hombre, que pudiera yo como salir de este cuerpo, volar, porque sabe que en el espíritu él tiene esa protección de Dios. Entonces no escapa a nuestro entendimiento al leer el Salmo que David percibía esa dimensión espiritual que había alrededor de él. No solamente en los hombres que están actuando, sino esa maldad que guía al hombre a través de potestades, como dice la palabra. En su lucha, él entendía que su lucha no era contra
contra este hombre, contra sangre y carne, como dice la escritura del Nuevo Testamento, sino contra esas potestades de las tinieblas. Ahí podemos ver que él lo entendía. Sí, ahora que habla de eso, en esta versión que estoy leyendo aquí, la Biblia textual, habla de los terrores de la muerte, en el 4, terrores de la muerte. Y imagínense los terrores de la muerte. La muerte es un sistema espiritual que ya fue derrotada por Jesucristo en su resurrección, afortunadamente, y que por allá vemos que va a ser juzgada, por allá en Apocalipsis, pero la muerte, como sea, ejerce un dominio temporal, y ahí estaban los terrores de la muerte persiguiéndolo, y se manifiesta de algo espiritual, se manifiesta en algo físico. En el 5 dice que le han sobrevenido temores y temblores y horrores. Entonces, imagínense que las pesadillas, el miedo que sentía, y luego, como dice Bernardo, él de medio de todo deseaba ser como una paloma para poderse volar, irse lejos, esconderse, porque estaba en las circunstancias tenebrosas, como en una película de terror, era lo que estaba viendo David. ¿Sí? Así es. Había persecución de sus enemigos, había traición aún de sus amigos, había traición de la gente que no lo conocía, o por lo menos engaño, mentira, acusaciones falsas. Imagínense la cantidad de acusaciones falsas que le podían hacer a David, porque David en muchos salmos expresa eso de las acusaciones falsas. Y bueno, desea ser sacado como la paloma clama. Supongo que allá en Texas sufren de tornados, ¿no? Imagínense una paloma, eh, eh, cómo se esconde en un tornado, ¿no? La paloma, si tiene tiempo, pues se esconde en una peña, en una hendidura de una roca o bajo un... Ella busca protección. Las aves, ¿qué hacen las aves en una tormenta allá, Bernardo? ¿Qué pasa cuando pasa cuando pasa, ¿cómo le llaman? Un huracán, o cuando pasan este tipo de Un tormentas, tornado, digamos un tornado es un muy loco, tornado. ¿Qué muy pasa loco con en las esa. aves? ¿Encuentran aves muertas o las aves se esconden? No, no he tenido esa noticia de que se encuentren aves muertas. La naturaleza es muy sabia y los animales saben cuando viene algo como eso. Eh, Recuerda que los perros, por ejemplo, son los primeros en detectar cuando va a haber un temblor, por ejemplo. Asimismo, las aves cuando, por el color del cielo, por algunos sonidos, por todo eso, y escapan, ¿verdad? Escapan. Es posible que en el tornado, cuando pasa y corta, pues árboles de pronto, pues ahí haya nidos y tengan que, me imagino, que la misma fidelidad de esas aves protegiendo sus polluelos, por ejemplo, si es en tiempo de cría, están ahí en el nido. No sé, ahora que menciono eso, si los tornados, sí, puede ser que haya tornados en tiempo de primavera, que es el tiempo de cría de las aves, y pueda haber que mueran aves en ese momento, porque no creería yo que un ave abandone su nido con polluelos porque viene un tornado, pienso yo. La naturaleza es muy sabia, pero los animales saben. Los animales saben cuando esto viene. Somos más desacatados, de pronto somos más desacatados los hombres y más temerarios a veces con esto, porque un tornado sí puede verse y es muy definido lo que corta. Por ejemplo, aquí al frente de mi casa podría pasar un tornado y derribar todo lo que hay al frente, y aquí de este lado de la calle quedar en pie con el tornado. Con el huracán es distinto, porque el huracán es más arrasador, y de huracanes sí saben ustedes más ahí cerca en donde vives tú, en la península de Yucatán y el Caribe mexicano, sí han tenido más con los huracanes, que son devastadores, ¿no? Y devastan una gran área. Pero sí, la naturaleza es muy sabia, los animales saben y no van a exponerse, y saben cuando hay el peligro, claro que sí. Ayer tuvimos lo que llaman aquí los yucatecos una turbonada. Una turbonada es una tormenta que dura 1 hora, y esa tormenta tal vez lleva vientos en circular, porque se quiebran las ramas de los árboles, y hay mucho árbol caído, ¿sí? Hubo una turbonada, así le llaman aquí, turbonada,
y nosotros tenemos cerca de aquí en la casa hay zona campestre, como de vegetación natural, esa selva yucateca que todo, y con mi esposa vamos todos los días y le llevamos de comer a un gatito silvestre, un gatito pequeñito, y llevamos como 15 días llevándole comida todos los días al final de la tarde. Y ayer en la tarde yo vi esa turbonada, pasó y yo estaba como medio triste de ver, yo dije, Dios mío, ese gatito, una gatita pequeñita, ya nos hemos encariñado con ella, ella sale a recibirnos. Y ayer cuando pasó la turbonada fuimos a buscarla, yo iba muy preocupado y la encontramos y nos salió la gatita que ya le tenemos hasta nombre y se deja acariciar, se deja contemplar. Estamos viendo cómo la capturamos para entregarla en adopción de alguna familia, porque ya aquí tenemos suficientes mascotas, entonces, pero ya nos estamos encariñando con ella. Pero fíjese, la alegría que nos produjo verla, ¿no? Después de esa turbonada. Se encariña Los uno con los animales, animales. los animales saben defenderse, claro, esa es la naturaleza, sí. Bueno, continuemos. Aquí ya pasó la tormenta. Aquí No hay pasa, ya peligro, pasa. no hay peligro de que se me vaya el internet. Estaba pensativo porque medio Ah, llueve bueno, bueno. y el Aquí internet. sí me disculpas que no tuve previsión de que suena ese el timbre de este teléfono y bueno, discúlpame algunos Tranquilo. ruidos que se Estamos están. en una conversación, estamos en oración y café. Estamos tomándonos un café. Yo aquí tengo mi cafecito. Los amigos que están haciendo el devocional diario, pues han leído la Biblia, están escuchando una conversación, pero Bernardo, entiendo que tú tienes un programa también de café, cuéntanos algo de ese programa, aquí una propaganda. Bueno, yo también aquí estoy terminando mi café. Bueno, tengo sí, es un programita eh, cada día, antes de las 7 de la mañana, yo comparto un versículo de la palabra. Exactamente el versículo, sin más comentarios, en inglés escrito y mi voz en español. Eh, es todos los días, antes de las 7 de la mañana, como una forma de animar el día, de que las personas que vayan allí tengan un alimento más en el momento que toman el café, lo puedan tener. Bueno, lo podrán ver en algún momento del día, en cualquier momento del día. Pero la idea es que tengan contacto con la palabra de Dios. La idea surgió de cuando estaba yo trabajando con el real estate, con bienes raíces, porque por tantos colegas que uno conoce que están haciendo su trabajo, es un trabajo muy duro, el trabajo en real estate es un trabajo muy duro. Yo he tenido muchos trabajos y puedo decir, el trabajo más duro, la profesión más dura de 3 profesiones en las que yo me he desarrollado es esta. Es muy duro, es un trabajo muy difícil. Se necesita muchísima estamina, mucha así. Entonces, yo decía, para la gente tenga, estos colegas puedan tener un momento de reflexión y esa palabra alimente su día para caminarlo y salir adelante. Empecé con los escritos de Salomón, como es el título de un libro de un amigo mío que coincidió para este año. Mi palabra favorita o mi palabra clave durante este año es sabiduría. Entonces, claro, en los escritos de Salomón, los salmos, perdón, los proverbios y el Eclesiastés y esto era los escritos de Salomón. Entonces empecé ahí para compartir que la gente pueda ir teniendo palabra de sabiduría, perlas de sabiduría, digamos así. Pero también lo he extendido a muchas otras escrituras, porque siempre la palabra de Dios es viva y eficaz, cortante y penetra, ¿no? Entonces voy separando esas, en mis lecturas y mis devocionales, voy separando esos versículos que me parece que son ideales para compartir, para dar ánimo, para dar una palabra de esperanza, etcétera. Entonces, es los versículos que pongo en
hora del café. Y aprovecho para comentarle a los amigos que nos están escuchando de Café de Oración que siguen en la lectura bíblica en un año, de esta guía que sale en la Biblia de las Américas. No solamente hagan su devocional, sino compartan o posteen en sus redes sociales, en sus diferentes medios, compartan un versículo de oro, compartan una palabra de bendición, compartan algo, ¿sí? Conforme el tiempo les dé, compartan algo, no dejen de ser luz en medio de la oscuridad, ¿sí? Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, entonces sigan el ejemplo de Bernardo, comparta en su trabajo, en su estudio, donde quiera que se encuentre, sea luz, lleve la palabra y la palabra por sí solo se defiende. La palabra no necesita abogados que la defiendan, ella se defiende solita y no vuelve a Dios vacía. Es decir, ella sale, hace su obra, eh, cosas sorprendentes suceden y bueno, la gloria sea para el Señor. Su palabra no vuelve vacía, o sea, no se pierde el tiempo haciéndolo. Así es, William. Y yo tengo muchos retroalimentación en esto, me goza mucho, le doy la gloria a Dios, porque muchos dicen gracias por compartirlo, esta hora del café. Incluso muchas personas, amigos, conocidos de aquí, personas de aquí de los Estados Unidos que no hablan español, y, y me ha sorprendido porque me abordan o recibo la retroalimentación por algún mensaje en el Facebook, de decir gracias por compartirlo. Y entonces eso reafirma lo que tú estás diciendo. Esa palabra no vuelve vacía y hará lo que el Señor ha definido, que haga en el corazón de las personas. Entonces, uno puede estar como receloso, pues si lo hago, ¿qué dirán? Uno tiene que pensar en el qué dirán y esto, porque de todas maneras, como dices tú, la palabra se defiende por sí misma y Así es. hace una gran obra. Así es. Muy bien, Bernardo. Continuamos entonces con la última parte del Salmo 55. Les recuerdo, léanlo. Cada versículo es muy profundo, pero vamos a, por cuestión de tiempo, simplemente a tocar los aspectos que nos han llamado la atención en este día. Es que mira que aquí, disculpa que nos fuimos en otro comentario, no menos importantes, pero mira cuando se habla de ese aspecto espiritual en que David está hablando con el Señor, dice en el versículo 12, eh, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Entonces, él dice, pues si hubiera sido un enemigo, alguien que yo veo, pues me ocultó de él, ¿cierto? Pero aún el que no veo, que trata de, que busca mi vida, que busca mi mal, es a lo que David se refiere. ¿Cómo Y duele, no? claro, ¿Cómo duele la traición de un compadre, de un claro. hermano, de alguien con el cual se sienta a la mesa contigo, comparten el trabajo, en el estudio, alguien que tú esperas el abrazo, pero por detrás te mete una cuchillada, ¿no? Porque aquí David lo que está narrando es la traición de sus amigos íntimos. Así es, así es, así es. Tremendo, ¿no? No, y lo que los mueve, ¿no? Esa maldad que los mueve. Entonces, es algo que como David pues, está sufriendo de una manera tremenda, sufre, pero descansa, ese es lo otro, descansa en el Señor. Y en esos tiempos de oración, eso es algo que nosotros debemos aprender y que yo llamo la atención a quienes nos escuchan, a quienes nos están viendo ahora, es que tomemos ese ejemplo de descansar en el Señor, porque en esa comunicación con Dios, en la oración, descansamos. Bernardo, la traición duele y si es de una persona conocida o amiga duele más, ¿cierto? La Claro que traición. sí, claro que sí. Yo lo viví, yo lo he vivido, es cierto. Y le doy gracias a Dios porque
Solo el Señor es el que sana eso. Mira, como dice David, mira mi súplica, ven en mi favor. Pero esto tiene que ir más allá, no solamente ver que esos enemigos son destruidos o son neutralizados, sino que mi corazón descanse y que yo también esté libre de eso y seguramente poder decir, bueno, los amo en el amor del Señor, como después el Señor viene y nos dice, amen a sus enemigos. No sé qué tan fácil sea eso, y eso ya es tema de o es otro tema, pero por lo menos la paz que el Señor nos da es grandiosa. Así es. Muy bien, muy bien. Pues sí, la verdad es que como dice el 17, no sé cómo dice en la versión que está leyendo, en esta dice, de tarde, de mañana, al mediodía, me lamentaré, gemiré, y Dios, es decir, Él oirá mi voz. O sea, en todo tiempo hay que gemir, hay que clamar, porque En las todo, traiciones están a la orden del día. en todo momento. Y lo mejor de todo es que sabemos que Dios no duerme, que Dios si es en la noche nuestra, Él nos va a oír. Y si es en la madrugada también, en cualquier momento, Dios, su oído está siempre atento. Eso es lo más importante también de saber. Y claro, ¿por qué? Como tú lo dices, no, no hay tregua, el enemigo no va a dar tregua cuando quiere atacar y es en cualquier momento que va a alzarse ese ataque. Y dice David en el Salmo, en el versículo, dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Él me salvará. ¿Tiene David la seguridad de que Dios salva? Así tengamos nosotros la seguridad. Queridos amigos que nos están escuchando, que nos están viendo, tenga la seguridad que al clamar Dios le oye. Y no solamente eso, responde. Y aún es salvación. Me llama mucho la atención, Bernardo, ya al final del capítulo 55, el verso 22, y este me lo dedicó un amigo mío de Bogotá, me lo envió hace por ahí un mes, me envió este versículo y aquí lo tengo subrayado en la Biblia. Yo acostumbro a rayar la Biblia, a tomar Claro, nota y tener colores. Aquí nomás tengo 4 colores y yo rayo, aunque al principio me han enseñado que la Biblia no se rayaba. Yo rayo la Biblia todo el tiempo. Dice en el 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará, no para siempre dejará caído al justo. Entonces yo estaba así como medio desanimado. Y yo estaba así como medio desanimado, como Señor, pero preguntando, ¿no? Meditando, no en actitud de queja ni de reclamo, sino esperando en Él, ¿no? Eh, meditando como dice el 55.2, el 55.2 dice, eh, me lamento en mi meditación y estoy conturbado, ¿sí? Me lamento en mi meditación. Estaba yo como en el versículo 2, atiéndeme, respóndeme, me lamento en mi meditación y estoy conturbado. Yo estaba así, en esa circunstancia estaba yo, Salmo 55.2. Y ese día un amigo me manda un mensaje y me contesta con el Salmo 55.22. No dejará para siempre caído al justo. Interesante, ¿no? Porque es lo que tú decías, una palabra en el momento oportuno te cambia el día, tu nivel de fe se aumenta, ¿no? Explosiona algo dentro de tu espíritu, ¿no? Que dice, bueno, Dios me está hablando a través de su palabra. Ya la subrayé y la pongo en mi lista de perlas para compartirlo, porque es tremenda, es impactante. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Porque a veces pensamos,
pues si yo llevo esta carga, echarla sobre el Señor, hombre, ¿cómo es eso? Sí, el Señor le ha llevado su carga, y si nosotros sabemos que en la cruz del Calvario el Señor llevó todas esas cargas, entonces ya David, mira, David lo sabía, que en el Señor podía él echar esa carga, no problema, lo podía hacer. Entonces, y siento que descanso. Yo he aprendido que uno tiene que ser honesto con el Señor. David era honesto con el Señor. Mira que le dice, estoy turbado, mi corazón está dolido, me duele, Señor, escúchame, porque veo como que está sordo. Uno tiene que ser honesto. Cuando uno tiene algo en su corazón, tiene que decírselo al Señor. Uno tiene que ser, no venir como en una forma así, siempre, no, que el Señor no me vaya a oír diciendo esto. No. Si yo estoy disgustado y si yo estoy como ansioso, hay que decirle al Señor, Señor, ¿qué pasó? He estado orando y no veo respuesta. ¿Qué pasa? Entonces el Señor te va a decir, porque Él siempre lo ha dicho, como le dijo a Josué, Señor, ¿qué pasó? Nos dijiste que podíamos ir contra el enemigo y mira qué derrota. Dijo, hay pecado en el campamento. Entonces ya lo pone a uno alerta. Entonces, a ver, algo pasa. ¿Qué es lo que está pasando? Echa su carga y Él te sustentará y no dejará para siempre caído al justo. Como justos, o sea, quienes conocemos al Señor, en cualquier momento podemos caer, estamos en este cuerpo. Pero el Señor promete no dejarnos ahí, en el suelo. Claro. ¿Sí? El Señor es grandioso. Muy bien. Muy bien, Bernardo. Yo creo que nos vamos para el Salmo 56, porque nos quedan todavía la mitad. Queda el Salmo 56 y Romanos capítulo 3, que tiene unas Bueno, profundidades. el Salmo 56. Mira que esto es bien especial, estos tres salmos. El primero es el de protección contra el enemigo. El segundo es orando porque el Señor destruya ese enemigo. Y aquí es como la conclusión, digámoslo así, en estos pasajes, de expresar la confianza que David tiene en el Señor. Eso es lo que está haciendo. Cuando dice, bueno, empieza, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Fíjate, dice, me devoraría. Los caníbales. Él sabe a qué se expone, en qué estés bueno. Se sabe que es hombre y el hombre puede devorarlo. Todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Bueno, y dice el versículo 3, en el día que temo, yo en ti confío. David reconoce que teme, es hombre. Una expresión así en español, no sé cómo suena en otros países, o cómo suena en México, pero es una expresión que viene, al miedo nadie le ha puesto pantalones, dicen por ahí. Es una expresión, ¿no? Ahora, David como hombre dice, temo. Y uno tiene que ser honesto, temer, claro. Y dice, cuando temo, en ti confío. Claro. Claro, porque si yo tengo ese temor, sé en quién puedo confiar, porque Dios es el que me sustenta. El Señor es el que está conmigo. A pesar de que él era un hombre avanzado en la guerra, en el manejo de las armas. A mí me sorprende mucho una cosa, William, que cuando David mató al gigante, y aquí cuando David está escribiendo este salmo ya ha pasado eso, porque fue muy en su juventud que lo hizo. Dice que la lanza, que la punta de la lanza que usaba este hombre era como
como ¿qué? Un uso de un telar, imagínense. La espada era grandísima. Y a mí me sorprende mucho que esa espada que él le quitó a Goliat y con la cual le cortó la cabeza, fue la espada de David, siguió siendo la espada de David. Cuando él, me imagino que en su juventud era tan difícil levantarla, una espada que era grandísima, ¿no? Y él mismo dice, el Señor está conmigo para vencer a este gigante, y no le dio miedo. Y él tomó esa espada y cortó esa cabeza, mató ese gigante. Y después siguió siendo la espada de David, ¿no? Porque en muchos pasajes dice la espada que David le quitó a Goliat. Entonces, un hombre avesado en el manejo de las armas, ¿qué temor va a tener, cierto? De que así venció un gigante de 3 metros, que era avesado en el manejo de las armas, un guerrero, y que había venido contra él con soberbia, con ira. Y él dice, cuando temo, entonces en ti confío. Me estoy acordando de varias escenas de mi vida donde son días de mucho temor, de mucho miedo. Y así rápidamente, no voy a dar datos, datos geográficos, pero en un estado mexicano estaba con un gerente de una planta de concreto buscando unas minas de agregados y nos encerraron como 30 hombres armados. Y pues porque en ese estado se lo disputan 5 grupos al margen de la ley, 5 grupos criminales. Y no sabíamos que nos estamos metiendo ahí. No voy a dar nombres de los grupos, de nada, ni tampoco ubicación. ¿Y cómo te parece que llegaron los tipos y él me dijo, son tales? Yo le dije, ah, y claro, uno ve un hombre de 1,90, un hombre de 45 años, un gerente, como sus pantalones se mojan, ¿no? Es del miedo de ver 30 hombres con armas largas. Y no es como no es como cuando uno va de cacería a Texas, que son estos cazadores, no, 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 aquí son estos delincuentes. Claro. Entonces, y en una zona inhóspita, en un estado mexicano del norte, y me dice el tipo, ¿y usted quién es? Le dije, soy William Neira. Y me dijo, usted habla diferente. Yo le dije, sí. Entonces le dije, ¿y ustedes quiénes son? Entonces me dijo, somos de la CTM. La CTM es un sindicato. La CTM es un Central de Trabajadores de México, es un sindicato. México es un país de sindicatos, ¿no? Hay sindicatos que controlan todo México. Entonces, los de ese grupo criminal me dijeron que eran de eso. Entonces yo le dije, bueno, pues usted como sindicalista, usted como del sindicato debe saber que Juan Neira fue el padre fundador del sindicalismo en México. Entonces, ¿cuál es su problema? Yo también soy amigo de los sindicatos. Claro, no estamos, ellos eran un grupo narcotraficante, pero se hacen pasar como pues, se hacen pasar en esa zona como del sindicato. Entonces, fue tremendo porque, Fernando, eso se me ocurrió en milésimas de segundo. Yo había estudiado en el avión la historia del sindicalismo mexicano y uno de los promotores del sindicalismo mexicano fue un señor llamado Juan Neira. Entonces yo le dije, no, pues yo soy de los Neira, también de los, y le hablé y le expliqué quién había sido Juan Neira. Pues yo no tengo nada que ver con Juan Neira, ¿sí? Era de ascendencia española que había llegado a México y había sido el padre del sindicalismo y terminé siendo amigo, amigo no, tuve una conversación muy amena con este personaje. ¿Cómo le parece? Y este gerente, no, pues los pantalones se le mojaron viendo 30 tipos con ametralladoras en una zona inhóspita. Pero claro, estamos buscando unas minas de agregados de material pétreo que nos habían más o menos dado indicaciones de dónde podía haber ese tipo de material que necesitábamos. Tremendo, ¿no? Como el Señor, No. el día que uno más teme, yo dije, tranquilo, tranquilo, tranquilo que tranquilo que yo vengo bien acompañado. Pero yo lo dije así, pero yo también tenía miedo. Yo no, como tú dices, hay que ser honesto, yo tenía miedo, pero tuve como esa luz que me permitió entablar esa conversación con ese delincuente. Claro. Qué testimonio tan bonito y que da evidencia del respaldo que tenemos del Señor. Porque fíjate que
es una respuesta. Uno no se imagina cómo va a responder a semejante evento en el que sorpresivamente salen unos hombres armados a amenazarlo. Y que lo más seguro es que uno no salga contando el cuento de ahí. Entonces, fíjate qué es la providencia de Dios, la misericordia de Dios con nosotros. Grandioso testimonio. Pero cuando temo, entonces confío. Claro, es lo que dice. Ahora, sigue David, entonces, aquí hay algo que en el versículo 11 dice, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto es trascendental lo que está diciendo David aquí. ¿Qué puede hacerme el hombre? A ver, pensémoslo. ¿Qué puede hacerme el hombre en esa situación donde estaban enfrentando a unos hombres armados? ¿Qué podían hacerte esos hombres, William? ¿Matarte? En teoría desaparecernos, sí. Claro. Y mira, y David sabía que podían hacer eso, que podía hacer eso. Y dice, ¿qué puede hacerme el hombre? Entonces confiaba en Dios y tenía plena certidumbre de esa dimensión espiritual que trasciende. Porque él en alguna parte dice, has salvado mi alma. Tenía ya el conocimiento de su salvación. Entonces, aquí, amigos, aquí podemos ver un salmo mesiánico. Mesiánico, es decir, hay una referencia al Mesías, que David la está expresando desde lo más íntimo de su ser. No solamente interesante, es trascendental, grandioso, esto como David, al comunicarse con el Señor, expresa esto. Ahora, en medio de todo hay un propósito, ¿no? Como termina ahí el último versículo, el 13, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de la caída, ¿no? Y bueno, todo tiene un propósito. ¿Para qué nos libra Dios de la muerte en tantas circunstancias? Dice, para que ande delante de Elohim en la luz de la vida, para que ande delante de Elohim en la luz de la vida. Exacto, en esta versión que estoy leyendo dice, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. De los que viven, vea. En la luz de los que viven. Después de decir, ¿qué puede hacerme el hombre? Desaparecerme. Pero como sabemos también, el Señor, no teman, no teman al que puede matar el cuerpo, ¿cierto? Ese no es el principal motivo de nuestro temor, que pueda hacernos algo en el cuerpo. Y aquí tengo una nota que la tengo ya desde hace mucho tiempo, no hace parte del día de hoy, pero la quiero comentar. Dice, tú has, en el 56.8, tú has contado mi deambular, pon mis lágrimas en tu redoma. Tu redoma es una vasija, o sea, mis lágrimas, él las tiene coleccionadas en una redoma. Y se pregunta, ¿no están ellas en tu rollo? Es decir, en el libro de la vida mío, en el libro de la vida de William Neira, las lágrimas que yo he derramado están en una redoma, están ahí como testimonio de mi relación con Dios, ¿no? Qué interesante ver que nuestras lágrimas son contadas. Allí en lo privado, en lo secreto, nadie sabe cuándo derramar una lágrima en oración, en medio de crisis o de circunstancias, pero estoy seguro de que están ahí anotadas en el rayo de Dios, como si un ángel hubiera tomado nota, bueno, van tantas lágrimas y aquí están guardadas, ¿no? Tremendo. Así es. Y eso me hace recordar, hace una semana, menos de 2 semanas, en la convención que mencionaba, me encontré con un amigo de Costa Rica, un miembro de la asociación, que perdió a su esposa hace muy poco. Y por supuesto, está muy triste, y al saludarlo, pues estaba llorando y se puso a llorar. Y me decía, estoy muy triste, no puedo dejar de... Le dije, claro, le dije, tú tienes que llorar. Y
pues es lo que tienes que ser sincero con el Señor. Pero ¿sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Esas lágrimas, ¿dónde están cayendo? En la redoma, que es la mano, la palma de la mano del Señor. Ahí están. Él sabe perfectamente tu aflicción. Es lo mejor. Y Él tiene para ti tu consuelo. Así que es muy grandioso aquí cuando lo que comentas con respecto a esto. El Señor conoce nuestra aflicción y las lágrimas las tiene Él contadas en el libro, ¿no? En el libro que Él tiene abierto delante de Él, claro. Muy bien, amigos de Café y Oración. Bernardo, ¿tiene algo más aquí o nos vamos para Romanos capítulo 3? No, pues pasemos a Romanos capítulo 3. Muy profundo ese Romanos. Oh, tremendo. Romanos, el libro de los Romanos es la esencia del Evangelio. Ella es lo que llaman la esencia del Evangelio o Evangelio esencial. Y pues es toda esta carta de Pablo a los romanos donde está expresada la justificación, nuestra justificación en Cristo. Bernardo, se le fue el sonido. Uy, Dios mío, yo creo que voy a necesitar. Se le fue el sonido. Oh, sí. Permíteme, cortemos, si puedes cortar ahí. Yo voy a poner carga. Puedes cortar ahí. Bueno, mientras recuperamos el sonido con nuestro amigo Bernardo, Prieto desde el área metropolitana de Dallas, Texas, voy a recordar rápidamente dónde estamos compartiendo esto. El programa de Brian Coffee, de Café y Oración, lo estamos transmitiendo diariamente por los canales de YouTube, el canal creado para este programa, Café y Oración. Café y Oración, así lo encuentran, ahí está el enlace. También tenemos en el canal William Neira Ministries, en lista de reproducción Brian Coffee, ahí lo puede encontrar. También está el enlace en Facebook, la página de Brian Coffee Global. Ahí estamos posteando todos los días los 3, 4 capítulos que hay que leer, también los versículos relevantes del día, algunos pensamientos. Tenemos un grupo público en Facebook a los cuales los invitamos que se llama Café y Oración. La ventaja de este grupo público es que ahí este documento, por ejemplo, está ahí en PowerPoint, lo subimos en PDF. Entonces, es una ventaja que tienen los grupos públicos en Facebook, que los documentos que están ahí en la sección de archivos se pueden descargar y si alguien lo descarga, pues puede darle, así está en PDF, le da clic ahí al enlace y puede entrar. Estamos también en LinkedIn. Tengo testimonios ya para contar en LinkedIn, porque LinkedIn es una red empresarial. LinkedIn es una red del mundo laboral y tengo testimonios de cómo ya hemos contactado con personas en LinkedIn, simplemente llevando unas láminas, llevando unos textos. Hemos incursionado en la red social TikTok. Estamos teniendo muchos me gustas y ya tenemos muchos seguidores en TikTok, una red de rápido crecimiento. En Twitter estamos también con nuestra cuenta Café y Oración, Brian Coffee. Ahí estamos también en Instagram, posteando todos los días en la cuenta de pray.coffee. En Instagram posteamos los versículos relevantes del día. También tenemos grupos en Telegram, dependiendo de los países, orando por las circunstancias diferentes de cada país. Pueden entrar ahí a cualquiera de esos grupos. En WhatsApp también tenemos varios grupos creados. Nuestro correo, briancoffee@gmail.com. Bueno, entonces estamos compartiendo, claro, en un ambiente donde no le estamos haciendo apología al café como tal. Estamos pensando, el café es un término que significa como sentémonos a conversar,
como networking, como conversemos sobre algo. Entonces, esta no es una enseñanza técnicamente, no es un estudio teológico, no es un estudio de conocimiento bíblico. Simplemente cada día nos sentamos con un amigo a conversar sobre lo que después de haber hecho el devocional con Dios, después de haber sacado tiempo con Dios en oración, en meditación, en lectura, es qué versículos relevantes tenemos para compartir. Entonces, ese es entonces les pedimos que por favor, hoy domingo 31 de julio, pues lean los capítulos correspondientes, escudriñenlo, y simplemente escuchen esto como una conversación amena entre dos amigos que se están tomando un café a la distancia. Bueno, no reemplaza una enseñanza, no reemplaza tu tiempo con Dios. Esta simplemente son vivencias alrededor de tomarnos un café y de compartir. Continuamos entonces con Bernardo. Sí. Bernardo. Continuamos Sí. con Romanos capítulo 3, que habla de la justicia de Dios, ¿no? Es muy profundo. Aquí se habla de que Dios es justo. Romanos 3:5. Se habla de que por ser justo nos puede castigar potencialmente. En el Romanos 3:6 dice que si Dios no fuera justo, entonces no tendría ningún derecho de juzgarnos. Qué interesante saber que por nuestro pecado, como dice en el 3:7, podemos ser juzgados como pecadores, ¿no? Estamos, en el 3:9 habla de que todos estamos bajo pecado de alguna manera. En ese tiempo habían como discusiones teológicas, ¿no? Por los judíos, por los griegos. Entonces, no. Aunque los judíos empezaron con ventaja porque recibieron primero la ley, los judíos empezaron con ventaja, pero luego, después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los judíos se quedaron sin ventaja porque Jesús vino para salvar a toda la humanidad. Lo mismo pensaba yo en el día de hoy, Bernardo, de que cuando Jesús ejerció su ministerio, ya Pablo era adulto. Sin embargo, Pablo no compartió como discípulo de Jesús. Pablo simplemente vio ahí cuando mataron a Esteban, y estaba pensando yo que Pablo empezó como en desventaja, pero empezó como naturalmente como en desventaja porque no hizo parte de los discípulos. Pero fíjense que esa ventaja que trae cultura, costumbres, paradigmas, creencias, formas de pensar, a veces se vuelven un obstáculo. La religión a veces se vuelve un obstáculo para caminar con Dios. Entonces, se necesitaba que Pablo, o en ese momento Saulo de Tarso, quedara sin luz 3 días. No sabemos los detalles de esos 3 días qué pasó con él, qué revelaciones empezó a tener. Luego él también estuvo 14 años. Es decir, él no era reconocido en Jerusalén, sino como un perseguidor de los del camino. Amén. Entonces, esa desventaja con la que empezó Pablo frente a los discípulos de Jesús, o la desventaja de los griegos, porque no tuvieron la ley ni tuvieron a Moisés, son ventajas relativas temporales que luego se terminan. Entonces, fíjese que al final, vamos a llamarlos, Pablo tuvo ventaja sobre los apóstoles que estuvieron con Jesucristo. ¿Por qué tuvo ventaja? Porque no tenía ese modelo cultural religioso, sino que Pablo se movía ya en las cosas celestiales, en las revelaciones que ya había tenido en el mundo espiritual, con el acercamiento, con las instrucciones, con las apariciones que Cristo ha tenido con él. Entonces, no crea que porque usted no nació en un hogar cristiano, no crea porque usted no nació, que usted llegó tarde al evangelio, porque llegó a los 50, a los 60, a los 70. Pues sí, puede ser que naturalmente unos hayan nacido con más ventaja que otros, pero al final todos estamos bajo la misma lupa del gran juez. Así es, William, ¿me está escuchando? Sí, perfectamente. Ok, así es. No obstante eso, Dios se revela a quienes de verdad le buscan. Ahora, el caso de Pablo es algo tan sorprendente que, siendo un perseguidor de los cristianos, el Señor tenía un propósito para él
y lo rescató y lo llevó a conocerle. Y bueno, el Señor juzga y el Señor es Dios tanto de judíos como de los no judíos. Es el Dios de todos. Y la ley está para todos. La ley es para todos. Aquí es muy profundo lo que Pablo está tratando en este capítulo con respecto a la ley. Pero una cosa para nosotros hay varias cosas que tienen que quedar claras y debemos entender y asimilar de este capítulo, y es que la ley es una guarda para nosotros, porque como dice Pablo, por la ley se conoció el pecado. Entonces, es por la ley que nosotros vamos a ser justificados. Dice, no es por la ley, es por la fe. Entonces, aquí ya introduce el concepto de la fe. ¿La fe en quién? La fe en quien salva. La fe en el Señor Jesucristo. Así es. Es que el otro aspecto es que para nosotros era imposible cumplir la ley. Todos somos transgresores, judíos y no judíos, judíos y gentiles, como habla Pablo aquí. Todos transgresores de la ley, todos hemos incumplido la ley en mayor o menor grado. La palabra dice también, el que es transgresor de un punto de la ley, ya ha transgredido toda. Entonces, en mayor o menor grado podemos ser transgresores de la ley. Pero lo que sí es cierto, nosotros, por nuestros propios méritos, no somos capaces, no éramos capaces de cumplir la ley. Entonces, el Señor Jesucristo vino, no para derogar la ley como él lo dijo, sino para cumplirla. Y en el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros en la presencia de Dios el Padre, en él cumplimos nosotros la ley. No hay otra forma en que nosotros podamos justificarnos, ni por las obras de la ley, ni por las obras nuestras, sino por la fe en quien se entregó por nosotros, como dice la palabra. Entonces, aquí, pues tú lo dices muy bien, la ley es para todos y el Señor, Dios, es para todos. Esa ley fue puesta para todos. También hablaste sobre el castigo. El juicio de Dios, claro, es castigo para los transgresores. Por supuesto que sí, y va a pasar. Quienes no entren en quienes no entren en ese plan de salvación, quienes no firmen esa póliza de salvación, que es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, que nos ofrece salvación y vida eterna. Salvar nuestra alma, como decía David, ha salvado nuestra alma. Okay. Quienes no entren ahí van a tener un castigo y va a haber y van a sufrir el castigo y va a haber un juicio. Y en el juicio va a haber un resultado para ellos diferente con nosotros. Esperamos que muchas personas que han perdido la esperanza, que han perdido ese horizonte, lo puedan encontrar en esa búsqueda del Señor a través de la lectura de la palabra. En estos días recordaba yo algo con respecto a algunos testimonios de arrepentimiento de personas que han sido rescatadas a través de la lectura de la palabra, cuando dicen, yo estaba perdido, sin saber qué hacer, no tenía esperanza, hasta había pensado en el suicidio, cosas de ese estilo. Pero llegó un momento en que hizo crisis y hablan de la angustia existencial, claro. Esa angustia de la existencia donde el hombre se pregunta, ¿yo quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vine? ¿Qué soy yo? Ese es el resultado de esa angustia, ese vacío, sin el conocimiento de la verdad que es Jesucristo, sin el conocimiento de la ley
que es el Señor Jesucristo. La misma palabra es el Señor Jesucristo. El verbo de Dios se hizo carne. ¿Quién? El Señor Jesucristo, que nació y se hizo hombre. Entonces, en esa angustia existencial, como decía yo del testimonio, todos hemos pasado por eso. Todos, de una u otra manera, podemos decir el momento en que, ese momento como de coyuntura, en el que, bueno, ¿para dónde voy? ¿Quién soy? Yo quiero compartir algo. Cuando yo estaba niño todavía, unos 11 años, en la escuela, en la ciudad donde yo nací, en Colombia, hubo un terremoto que fue muy fuerte, muy devastador. Y entonces salimos del salón corriendo y toda la gente, todos los alumnos iban saliendo y profesores y todo. Y yo recuerdo que en mi salón soy de corta estatura, pues claro, yo era pequeño. Había un compañero que era muy alto, grande, así, fornido. Y yo lo que acaté fue asirme del cinturón de él por la espalda, y de ahí no me soltaba nadie. Y yo sentía que iba como volando, porque ese hombre corría y pasaba sobre otros, y corría y tomó unas escalas, y no me desprendí hasta que llegamos al patio y yo aterricé. Allá ya nos sentíamos como seguros, pues porque no estábamos dentro del edificio. Pero yo veía que la tierra se abría, se hacían grietas, y en medio del temor y de esa incertidumbre que está pasando, de pronto yo miré hacia el cielo y yo vi como unas manos doradas que tocaban un tambor dorado, y de pronto una trompeta, no quién la tocaba, pero sí como una trompeta que sonaba, brillante, en medio del brillo, como de color de oro que refulgía así. Porque yo en ese momento me preguntaba, bueno, ¿qué es la eternidad? ¿Qué va a pasar? Si yo muero aquí, ¿yo para dónde voy? Y era muy niño. Y eso nunca se me borra de esa visión que yo tuve. Más adelante, muchos años después, en Río de Janeiro, saliendo de la universidad hacia mi apartamento, estudié en Río de Janeiro una maestría, algo así. Y algo similar vino a mi corazón, en el que yo preguntaba, ¿yo quién soy? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? Iba en el bus, porque yo estuve allí en la universidad como cualquier hijo de vecino, yendo y viniendo en bus, y tenía un apartamento en un barrio de Río de Janeiro. Y a mí no me importaba, las lágrimas venían, y yo decía, ¿yo quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Qué es la existencia? ¿Qué propósito hay? ¿Qué fin tengo? Y nació en mi corazón de buscar otra vez lo que a mí me habían enseñado, de ir a una iglesia, o de la iglesia católica donde yo había sido enseñado. Pero gracias a Dios que muy rápidamente después de eso, de yo regresar de Brasil, el Señor nos rescató y comencé a aprender de la palabra. Pero ahí está esa búsqueda del hombre en que Dios hizo la ley, y a través de la ley nos mostró si estamos en pecado, y nos muestra si estamos en pecado. La ley misma es como un ayo, dice en Gálatas también, es un ayo que nos guarda, y ya cuando nosotros hemos conocido al Señor, ya la ley no nos guarda, estamos escondidos en esa redención en que es Cristo, en esa salvación que nos ha dado el Señor Jesucristo, y estamos escondidos en Él. Esa es esa comunicación espiritual que nosotros tenemos, yo ya después de conocer la redención de Jesucristo, a la que hacía yo alusión de lo que David tenía en su corazón al comunicarse con el Señor. David ya tenía conocimiento de esa salvación. Eso es lo destacable de ese salmo al que nos referíamos ahora. Claro. Eso es lo que tenía yo para mencionar. Discúlpame que me alargué un poco, William, pero muchos de nuestros amigos pueden estar sintiendo esa etapa de su vida de preguntarse, ¿yo para dónde voy? O al leer la palabra dicen, bueno, y aquí dice que el Señor salva, que la ley me da a conocer el pecado, etcétera, etcétera.
Dios se revela a los hombres. Es lo más importante. Y se reveló a los judíos que, como tú dices, tenían ventaja, pues porque era el pueblo de Dios. Pero se revela también a esos que fueron añadidos después con la predicación de los discípulos del Señor. Claro que sí. Esas ventajas iniciales luego se perdieron porque pues lo que pasaba era que Dios pasaba por alto los pecados, ¿sí? En la celebración de la Pascua, como dice ahí en el 3:25, había propiciación, eh, pasaba por alto el tema de los pecados en la Pascua, pero queda claro, ¿no? Quedan claro varias cosas. Para Dios no hay judíos ni gentiles separados, ¿no? Ya no. Sí, Todos en Abraham, eh, esto la simiente, digamos, de Abraham, que también esto, simpáticamente, ¿no? Y todavía deja de sorprenderme, mi estimado Bernardo, que Dios se presentara al principio como el Dios de Abraham, ¿no? Ay, yo soy el Dios de Abraham, o sea, Dios no tenía cómo presentarse, sino la forma de presentarse era diciendo que era el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, imaginémonos la tarjeta de presentación que decía, oye, ¿tú quién eres? No, pues, Dios de Abraham. O sea, unos tipos medio mentirosos, medio engañadores, pero que finalmente todavía no estaba la ley, pero sin embargo le creyeron. Estos padres del desierto, estos patriarcas, creyeron y que por creer, por esa fe, sin tanta religión, sin tanto procedimiento, sin tanto detalle, por ese creer, eso les fue contado como justicia. Entonces, aquí pues, y eso fue antes de la ley, ¿no? Ahora, Pablo no defiende, Pablo le da lugar a la ley, como en la historia le da un lugar a la ley, habla de que ya no hay ventajas, dice que Dios es juez para todos, Dios es el Dios de todos. Ahora, somos justificados hoy no por las obras, sino somos justificados, o sea, entramos en justicia solo por la fe de Jesús, Así es. solo por la fe de Jesús. Entonces, que nadie se declare justo tampoco si nos encontramos a alguien practicando el judaísmo, pues hagámoslo nuestro amigo, pero si él se declara justo por las obras de la ley, él no se puede declarar justo por las obras de la ley. No, Él se tiene que declarar justo es por la fe de Cristo. claro. Ahora, la diferencia que puede haber, es que hay una promesa para el pueblo judío. Claro. Bueno, ese es otro tema. Pero que va a justificarse va a ser justificado por las obras de la ley, no. Porque así está escrito. Por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos amó y nos sacó de las tinieblas a su luz, para que nosotros seamos testigos de esas maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, somos privilegiados, sí, somos privilegiados. El que hayamos sido insertados en ese pueblo de Dios y que recibamos esa salvación tan grande que el Señor Dios Padre propició a través de Jesucristo. Y claro, el Señor es juez. El Señor es juez, y un juez severo, pero es un juez justo y hace justicia. Por eso nos dice también la palabra tantas veces que vemos tantas cosas alrededor nuestro. Dice que no nos desanimemos porque el impío o el que hace mal prospera, ¿cierto? Bueno, habrá su juicio. Y para nosotros, la fortaleza de que el Señor está con nosotros. Entonces, siguiendo el ejemplo de David, cuando tengamos temor, entonces confiemos. Esa es una buena enseñanza en el salmo que repasamos ahora, de cómo David tenía esa relación con Dios. Cuando temo, entonces confío. Esa es. Y aquí habla en este capítulo 3 de Romanos, pues hace referencia también a que no hay ninguno justo. Nadie, como lo acabas de decir, se puede declarar justo por sus propias acciones.
nada, no hay ni uno bueno, como lo dijo el Señor. Y cuando alguien le dijo maestro bueno, dijo, bien lo has dicho, o sea, ¿por qué dices, bueno, bueno no hay sino uno? En su corazón ese hombre que le dijo maestro bueno, sentía que solamente él era bueno. Y así es como se revela el Señor. Ahora, cuando hablas de revelación, dice, es grandioso ese pasaje que dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque Dios es Dios de vivos. ¿Qué decía? Óiganme que Abraham, Isaac y Jacob viven. Porque Dios es un Dios de vivos. A veces yo no entendía aquello y sí, Dios es Dios de todos. Así es. Me sorprendió en este capítulo ver tantas referencias que hacen, que lo que escribía en esta carta el apóstol Pablo, eh, solo en este capítulo 3, tantas referencias a tantos salmos, a tantos pasajes en Isaías, o sea, y ahí la importancia y tú hablabas de la importancia del libro de Romanos, ¿sí? Como ese evangelio tan completo en Romanos, y cómo Pablo para escribir una carta tenía que hablar basándose en los salmos, que lo estábamos haciendo en simultáneo, salmos y romanos, y también basándose en Isaías, ¿no? Y se me venía, pasando a otro tema, se me venía hoy la pregunta de, bueno, la justicia que pregonan los políticos, los gobiernos, realmente no es justicia, o es una justicia con J minúscula, pero la justicia de Dios que está escrita con J mayúscula, solo Él es justo y los que Él justifica. Es decir, si entramos algunos por la justificación de Él, no por lo que hagamos, sino por haberle creído a Él, por la fe en Él podamos ser contados o podamos ser justificados o por algún proceso de propiciación, en fin. No por lo que hacemos, sino porque le creemos, así como nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob, le creyeron y fueron contados como justos por creer. Entonces, Así mis es. amigos, crean que lo que dice la palabra es cierto, crean aún en angustias, aún en dificultades, aún en enfermedades, en dolor, en cosas que no entendemos, cuando se nos cierra el panorama, cuando vemos oscuridad, guerras, hambrunas, pestes. De todas maneras, no perdamos la confianza en el Señor, la fe nos sostiene, y por esa fe es que podemos ser justificados y presentarnos delante del trono del Padre, de ese gran trono de juicio, no para ser juzgados, sino para ser aceptados en él. Bueno. Así es, William. Qué buen colofón de toda esta conversación. El que creerle a Dios. Porque a veces muchos dicen, y lo escuchamos, no, yo creo en Dios. Es que el caso, todos creen en Dios. Y aún los ateos creen en Dios porque lo mencionan, porque tienen que buscar a alguien en quien no creer. Y ya lo están mencionando. Pero creerle a Dios es diferente, confiar en sus promesas. Las promesas de Él son firmes y son en el sí, acéptalas. La paz misma, cuando en todo el mundo se habla de paz, venimos hablando de paz desde hace mucho tiempo. Y dice la paz, cuando el Señor dice, la paz que yo les doy es la verdadera paz. La paz que sobrepasa el entendimiento. Aunque no entendamos lo que el Señor nos está diciendo, creámoslo, porque Él es verdad y vida. Así que, amigos, es grandioso el poder nosotros tener la palabra. Es el mejor legado que nosotros hayamos podido recibir. Que nos están viendo ahora, William, hay países donde no es tan fácil tener una Biblia, seguramente, donde algunos pueden tener dificultad para tener acceso a una Biblia. Confiamos en Dios que puedan tenerla. Y quienes están llegando ahora aquí, pues al entender eso en su país, pues puedan hacer algo por compartirla. Como decía William ahora, pues Sí, claro. hay tantos medios de hacerlo, compartir una palabra que alguien va a recibirla y va a impactar su Correcto. vida. Claro. Yo recuerdo cuando
aún yo no conocía del Señor, llevando a mi esposa a una reunión de una iglesia evangélica, alguien vino y me dijo, Dios te ama. Esas 3 palabras impactaron mi vida de una forma que todavía lo recuerdo. Fue un tiempo después, digamos un año y medio después, que yo acepté la palabra y decidí buscar del Señor y conocerle después de que yo recibí esas 3 palabras. Dios te ama. Y a mí me impactó eso. Y esas 3 palabras las usé alguna vez con un presidente de Colombia, que tuve oportunidad de coincidir con él. Estaba yo en Ibagué, precisamente, en Ibagué, que sé que es la ciudad natal tuya, ¿no, William? Sí, Ibagué. Ibagué. En Ibagué coincidimos ahí con el presidente Gaviria en la inauguración de una estación, una subestación de electricidad del sistema eléctrico nacional, ahí en Ibagué. El presidente venía, tuve oportunidad de saludarlo y compartir, intercambiar 3, 4 palabras con él, pero recuerdo que le dije, presidente, Dios le bendice, que Dios le ama. Me miró sorprendido y yo vi por su reacción y su gesto, yo vi que lo impactaron esas palabras. Y me dijo, me bendice, muchas gracias, hombre. Y siguió con su, pues no era de protocolo, pues obviamente, tú sabes, estar hablando más con él de riesgos, pues, pero es tan impactante la palabra de Dios que yo sentí el impacto y cuando yo lo usé para hablarle a este hombre, yo vi el impacto que esa palabra hizo. Claro. Hay palabras sin esencia, hay palabras sin peso, pero hay palabras que son vida y son espíritu, ¿no? Entonces ahí Así lo que es. usted le pegó fue un sacudón en el espíritu, le pegó, lo retumbó como cuando va entrando a un restaurante de esos chinos que tienen el gong, ¡pum! Que suena. Usted lo que hizo fue darle un golpe Algo. al gong ese que para que sonara ¡boom! Le tocó el espíritu, lo cimbroneó en su espíritu porque no fue una palabra común, o sea, no fue una palabra que recibió en la mente, en sus oídos, sino que le tocó su espíritu y bueno, eso le quedará a él y eso es, él no podrá presentarse delante del trono del Padre a decir que nadie le habló, que Dios no le habló, que Dios no se le mostró, en fin, no, como dice por aquí, ninguno, como dice el 3:19, en palabra de Dios para todos dice, no hay excusa para ninguno, todos estamos bajo el mismo juicio de Dios. Bajo el mismo juicio. No hay excusa. No hay excusa. Ni No hay siquiera ese presidente de la República de Colombia que citaste podrá decir, ay, es que yo no supe, es que no me educaron, es que nadie me dijo, es que yo nunca supo que me amabas. No, 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 no. Ahí sí lo supo. nadie tiene excusas. Nadie tiene excusa. Todos estamos bajo la justicia de Dios. Así es. Así es, William. Bernardo, pues muchas gracias por tu tiempo. Para mí ha sido muy agradable recordar, porque mientras tú hablabas, yo recordaba tiempo que pasamos allá en Medellín, que compartimos en grupos de células, en la iglesia, lo que hicimos. Bueno, se me vinieron a la mente muchas cosas, pero por cuestión de tiempo, pues no las podemos decir aquí. Muchas gracias, Bernardo, por tu tiempo. Que Dios tenga en cuenta para ti, para tu esposa, para tus hijas, para tus yernos, para tu descendencia. Como dijo alguna vez esto Nehemías, tenga en cuenta todo eso que hiciste y que tu descendencia sea bendecida y que no se olviden en los cielos y en la tierra, no se olviden eso que has hecho para la extensión del reino de Dios en el planeta Tierra, sin distingo de iglesia local, sin distingo de denominaciones.
sino que los has hecho con sacrificio de tiempo, de recursos, y también exhortando a iglesias locales y exhortando a ministros y exhortando a hombres de negocios para contribuir en la obra, que todo eso esté anotado allí en el libro de la vida tuyo y que se abran esos libros en el cielo y que se recuerde tu nombre y que esas bendiciones sean para ti, para tu familia, para tu descendencia, aún después de que ya no estés sobre este planeta, esas bendiciones, esas oraciones sigan ahí esparciéndose en ellos. Bueno, bendiciones. Gracias, William. Bernardo. Gracias por esas palabras. Lo más importante para mí es que en lo que el Señor nos ha permitido hacer, Él haya sido y será glorificado. Es lo más importante. Muchísimas gracias por esta oportunidad, William, de compartir. Un saludo muy efusivo, fraternal, en el Señor Jesucristo a todos los que hoy nos escuchan, nos han visto en esta conversación. Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Saludos a Leticia y a las niñas. Con muchísimo gusto, lo mismo a Sarita y tus hijos. Bendiciones y salud. Bendiciones, Bernardo.